diría que tiene un impacto a medias. ¿En qué sentido? Nosotros no dependemos del rating para promover nuestros temas, para promover nuestros contenidos. Esto no quiere decir que no nos preocupa y que no pensamos en él. Todo programa de televisión necesita de un rating para vivir. Todo programa de televisión necesita un rating para vender. Es decir, un noticiero de televisión, como cualquier otro programa, necesita de espacios publicitarios para sostener la actividad que hace, para pagar planillas, para pagar salarios, para pagar todo lo que está detrás de cámaras. Eso es una parte importante, y eso, si tu programa tiene rating, pues el programa posiblemente se va a financiar solo. Si no lo tiene, pues difícilmente va a sobrevivir, aunque el programa sea bueno. Eso por un lado. Pero no estamos condicionados a tener un rating muy alto para generar nuestros contenidos. Nuestros contenidos generalmente los hacemos no pensando en rating, sino pensando en nuestro público, en el público al cual llegamos. Podríamos decir que lamentablemente sí, el rating es como el que habla con respecto a los contenidos hoy en día en la televisión. De hecho, las televisoras aquí en todo el mundo cierran programas cuando no tienen un rating suficiente que les permita captar publicidad o tener ganancias, ¿verdad? Y esto se traslada, esto en Costa Rica ya no está ausente, y se traslada mucho a la noticia. Es decir, en muchos se va viendo los contenidos de los noticieros en función de cómo piensa el público o cómo reacciona el público al producto, ¿verdad? Si el producto lo ve o no lo ve. Si se nota que un producto es poco apetecible para la gente, entonces se baja la frecuencia de esa información, de ese tipo de información. Más que todo, yo hablo la palabra producto, pero aquí me estoy refiriendo a las noticias. Por ejemplo, el caso de la política. Hoy en día es notorio que el costarricense no le gusta hablar de política, no le gusta oír mucho de política. Entonces, las noticias de esos temas políticos están casi ausentes ya de los noticieros debido a que se muestra en los ratings que no les gusta. Ha cambiado un montón, y diría yo, porque es cierto, antes, cuando no estaban estas mediciones, no había tanto la presión, ¿verdad?, que hay ahora, de que un medio está compitiendo con el otro y el otro medio está picando alto y tu medio está bajo. Entonces, para la mayoría de programas de televisión, y sobre todo los noticieros que pelean a las mismas horas, esto se vuelve una locura. Y muchas veces se toman decisiones tal vez desacertadas. ¿Por qué? Precisamente porque estamos pensando en rating y no estamos pensando en contenidos. ¿Cómo es que se mide esto? Bueno, actualmente existe un sistema que permite ir midiendo minuto a minuto cómo se comporta el público. Si en el momento en que entró al aire un tema X, el público cambió de canal, eso se demuestra. Ahora, es un hecho que la gente hoy en día tiene más maniobra en ese sentido, ¿verdad? Porque tiene el control remoto. Entonces el control es como el gran juez, porque la gente incluso a veces pueda que ni siquiera es que no le guste el tema, pero lo ve como un juego, estar cambiando de canales, estar viendo a ver qué cosas interesantes ve en el dial. Entonces es un poco complicado, pero desgraciadamente sí hay que considerar y aceptar que el rating es como una especie de verdugo para lo que es el trabajo periodístico en los noticieros de televisión. Momentos para los responsables de los noticieros de televisión en Costa Rica sería un enorme dilema establecer ese balance entre el contenido, entre lo que le podría gustar al público y el contenido. Y desgraciadamente sí vemos que los noticieros en su mayoría se inclinan a que los contenidos sean más populares. Es decir, estamos hablando de temas de sucesos muy recargados en los noticieros.
Ahora, digamos así, propiamente Telenoticias por lo menos ha empezado a reflexionar sobre ese tema. La directora Pilar Cisneros está reflexionando más sobre ese tema y considerando que no es conveniente saturar, por ejemplo, de noticias de sucesos o de noticias de espectáculos un noticiero cuando se supone que, como usted lo dice, la responsabilidad social es ir más allá informando sobre temas de la actualidad nacional y sobre todo sobre temas que afectan de alguna forma que están afectando de alguna forma a la sociedad. Entonces, sí se está replanteando eso, pero sí reconozco que es apenas un arranque, es un tibio replanteamiento que por lo menos en el caso de Telenoticias se está haciendo. No sé en el resto de los noticieros, porque yo honestamente sí debo admitir que la carga, por ejemplo, de sucesos en un noticiero es muy alta. Ciertamente la televisión es entretenimiento y está comprobado que todo lo que es entretenimiento tiene altos ratings. Por ejemplo, vamos a ir directo, digamos, un partido de fútbol Saprissa-Alajuela, una transmisión de un reinado o la transmisión de los toros en diciembre, ese tipo de cosas así que obviamente la televisora, por ejemplo en el caso del canal donde yo trabajo, recibe muchas ganancias porque el rating es altísimo, ¿verdad? Pero obviamente que sí hay una responsabilidad en cuanto al contenido de los noticieros. Nosotros lo que hemos tratado de hacer, y me parece que por ahí es donde puede estar también la dirección, es un balance de informaciones, un balance de contenidos, de tal forma que la gente pueda tener muchas cosas en el noticiero. Nuestro punto de vista es darle noticias serias a la gente, la noticia pura y dura, como se dice en periodismo, donde la gente esté viendo las noticias y diga, a mí esa noticia me interesa, me sirve y me puede ayudar a tomar decisiones. Ese es nuestro enfoque. Pero sabemos que también tenemos que darle a la gente otras cosas no tan fuertes, no tan duras, que la gente pueda digerir más fácilmente, y es ahí también donde nuestros contenidos también hacen balance, ¿verdad? De noticias, digamos, un poco ligeras, sin caer tampoco en el sensacionalismo o en el amarillismo, me parece a mí. Yo no creo que hay que darle a la gente lo que quiera ver. Yo creo que los medios tienen que tener responsabilidad social. Se supone que los que estamos detrás de los medios, dirigiendo los medios, somos periodistas preparados, capaces de estar leyendo lo que está pasando en nuestro país, capaces de saber cuáles son nuestras funciones como periodistas, capaces de saber cuál es nuestro papel como periodistas, que tenemos una gran responsabilidad con lo que sacamos al aire, con lo que definimos, con lo que escogemos de agenda para que el público lo vea a ciertas horas. Entonces yo no creo que a la gente se le pueda dar lo que la gente quiere ver. Lo que pasa también es que, por ejemplo, en una empresa como Canal 7, Telenoticias, que tiene 4 ediciones diarias y 4 horas de transmisión, al fin de cuentas se convierte incluso económicamente en el mejor, digamos así, como el producto que más ganancias le da a la empresa. Son muchas horas diarias de transmisión, entonces es el producto que más ganancias le da. Entonces, al ser eso así, se está siempre muy vigilante. Comprenderá usted que tanto los encargados de la parte de mercadeo y ventas como los de la parte administrativa están muy pendientes del rating. ¿Por qué? Porque de alguna forma a ellos les interesa, por ser una empresa, les interesa vender, les interesa tener una ganancia. Entonces ellos están muy pendientes de ese tema rating. Entonces ahí el asunto es como tratar de tener un equilibrio, una balanza, para tratar de demostrar que los noticieros, incluso un caso como el de Canal 7, que es un noticiero que tiene de estar al aire alrededor de casi 50 años, pues debería mantener esa línea de ser también un noticiero con contenido, que le dé un servicio a la comunidad. Yo creo que se está en ese periodo de reflexión, tratando de ver cómo el producto en ese sentido mejora. Ahí está la responsabilidad social del medio. ¿Qué es lo que quiero yo como medio de comunicación dejar en el público? Esa es la gran pregunta que cada noticiero o que cada director de noticiero debería plantearse. Y con base en eso, orientar sus contenidos.